respiramos, porque por eso nos enfermamos de las gripes estacionales y ahora del coronavirus, que a través de las vías respiratorias inhalamos esos virus, entonces está en el ambiente, por eso debemos tener la protección para evitar contagiarnos. Así como también hay bacterias que se inhalan a través de las vías respiratorias, como la de la tuberculosis, el Mycobacterium tuberculosis. También hay bacterias que pueden estacionarse o pueden situarse en nuestras heridas. A veces nos cortamos por ahí, nos quemamos la mano, ya queda nuestra piel descubierta, queda nuestra piel desprotegida, porque nuestra piel es una barrera muy importante y ya la vamos a ver a continuación. Y una vez que se ha debilitado esta zona, pueden ahí colocarse cualquier bacteria e infectarnos, ¿no? Y no solamente de esa manera, sino también a través de los alimentos. Ustedes saben que como todo guayaquileño y como todo ecuatoriano, nos gusta ir a comer a los agachaditos, que dicen comúnmente, ¿no? Que el encebollado, que el ceviche, que cualquier cosa en la calle. Y resulta que comemos y eso, no sabemos las condiciones higiénico-sanitarias, cómo manipulan esos alimentos, cómo los preparan. Y de la noche a la mañana amanecemos con fiebre, con malestar general, diarreas, vómitos. Es decir, que amanecemos con procesos de infecciones gastrointestinales muy severas, porque estas bacterias también pueden ingresar por vía oral, ¿no? Es decir, que estamos rodeados de microorganismos y ahí está el sistema inmunitario con todo ese arsenal de moléculas, de células, de tejidos que van a ayudar a expulsar a estas amenazas, a estos patógenos, van a ayudar a que nosotros no nos prácticamente destruyamos. Y ahora mismo con el coronavirus, la ciencia tuvo que entrar con todo su bagaje de conocimientos y con toda la tecnología y con todos los avances que hace 15 años ya se conocían estas técnicas de ADN sintético y que ahora se están utilizando, que también veremos en adelante el estudio de la vacunación, que es otro término, otro campo muy importante dentro de la inmunología. Entonces, prácticamente, mire cuántos decesos, cuántas enfermedades, cuántas situaciones desagradables en salud ha afectado al mundo, ¿no? Entonces, sin embargo, el sistema inmunitario, hemos visto que no ha respondido como se esperaba. No todas las personas, hay unas que son hasta asintomáticas, no les hace nada. El coronavirus, en cambio, otras, en cambio, les lleva a la letalidad o muerte, ¿no? Entonces vemos cómo este sistema inmunitario tiene pero tanto trabajo que hacer, y si no lo tuviéramos, como les explicaba en la clase anterior, fuéramos como cualquier material orgánico que enseguida nos llenaríamos de hongos, bacterias, virus y demás, y pereceríamos por ahí mismo, ¿no? No tendríamos que muchas personas avanzan hasta los 80 años, ustedes tienen sus veintitantos años, entonces han avanzado luchando contra tanto patógeno, porque desde pequeñito hemos sido vacunados contra diferentes infecciones, viruela, sarampión, polio, etcétera, tantas, y que lógicamente hemos superado todas esas enfermedades. Ahí va el asunto de que el sistema inmunitario, a pesar de ser un sistema muy profesional, se podría decir, sin embargo, él nace desconociendo muchas cosas y durante el proceso de la vida tiene que aprender. Es como los niños que tienen que enseñarse de chiquito, que tienen que aprender a comer, tienen que aprender a caminar, tienen que aprender a hablar y así sucesivamente. Así mismo el sistema inmunitario tiene que aprender a conocer, a reconocer. Por eso su función principal es el reconocimiento y lógicamente es la protección que nos va a dar a nuestro organismo. Se conoce como sistema inmunitario. No se puede decir sistema inmune ni sistema inmunológico porque se refiere a la ciencia, sino sistema inmunitario es la palabra correcta, y se encarga pues de defendernos frente a las amenazas. ¿Y cuáles son estas amenazas?
Como hemos visto, pueden ser virus, pueden ser bacterias, pueden ser hongos, pueden ser parásitos, y no solamente estos microorganismos, sino también hay otros tipos de amenazas, como por ejemplo las prótesis, que cuando ustedes han escuchado, cuando alguien sufre un accidente de tránsito, se fractura los huesos, le ponen clavos, le ponen estos eh, prótesis para poderle ayudar a mejorar, a poder caminar, a poder restablecerse. Esto también son cuerpos extraños que van a ser introducidos en el organismo y que muchas veces el sistema inmunitario lo desconoce y lo rechaza. Lo mismo sucede con los tejidos u órganos trasplantados. Sabemos que eso en los últimos tiempos de la tecnología médica ha avanzado pasos agigantados, tanto así que ahora hay trasplante de riñón, de hígado, de médula ósea, inclusive de corazón, de cerebro, de todo, de tejidos, ni que se diga. Sin embargo, hay un trasplante muy natural que ha existido toda la vida y que a pesar de estar como en el caso de las mujeres gestantes, que tienen un bebé que tiene tanto las proteínas de la madre como las proteínas del padre. Ustedes saben que para poder concebir se necesita el óvulo espermatozoide, por lo tanto son dos proteínas, una que proporciona la mujer y la otra que proporciona el hombre. Al unirse los dos forman el huevo, luego el cigoto y así el embrión, el feto y el producto final que es el bebé. Entonces todo este ser tiene proteínas que no nos corresponde, como madres que somos o mujeres que vamos a tener hijos, no nos corresponden esas proteínas. Sin embargo, el sistema inmunitario dentro del sistema reproductivo tiene mecanismos muy especializados que impiden que se rechace a estas proteínas que no nos pertenecen. Porque, como les digo, el sistema inmunitario lo que hace es su función de reconocimiento. ¿Qué reconoce? Lo propio de lo no propio, lo propio de lo extraño. ¿Y qué es lo que primero tiene que él conocer? Tiene que conocer sus propias células. Es así que el sistema inmunitario con sus células que maduran y se desarrollan en ciertos órganos muy importantes que también vamos a ver en otros capítulos, las diferentes moléculas, células y órganos del sistema inmunitario. Estos elementos del sistema inmunitario se van a aprender, se van a madurar, se van a educar en dos órganos importantes que son la médula ósea y el timo. En estos lugares son donde ellos van a aprender a reconocer lo propio de lo no propio. ¿Y por qué tiene que aprender a reconocer lo propio? Para no destruir a su propia célula, es decir, que él toda la célula del hígado, la célula del corazón, la célula de un tejido, lo va a reconocer como que no fuera nuestro, si él primero no aprende a conocer lo que es nuestro propio y luego lo que viene de afuera. Entonces, el primer paso del sistema inmunitario es reconocer lo propio de lo no propio o lo propio de lo extraño. ¿Y esto cómo lo hace él? Él no lo hace porque así se le ocurre hacer, sino que Doctora, disculpe, un compañero está en llega, sala de espera, dice que se le puede dejar pasar. es demasiado tarde. Gracias. Entonces, como les digo, el sistema inmunitario distingue lo propio de lo no propio y de lo propio, y en esta zona él se educa, él se prepara, él se instruye para reconocer aquellas células que son nuestras para no autolesionar, para no autodestruir. Y en eso se basa cuando veamos las patologías de las enfermedades producidas por la alteración del sistema inmunitario, vamos a ver ahí las inmunodeficiencias, cuando el sistema inmunitario ataca sus propias células y produce muchas enfermedades como ustedes ya conocen, autoinmunes que se llaman, como por ejemplo el vitiligo, la psoriasis, las fiebres, la artritis reumatoidea, el lupus eritematoso sistémico y tantas enfermedades autoinmunes por un error, por un mal funcionamiento del sistema inmunitario, pero no en todas las personas sucede eso, son casos aislados de personas que sufren de esas situaciones cuando su sistema inmunitario no funciona bien. Entonces, por lo tanto, aquí él va a tener que eh,
un sistema inmunitario funcionando bien no tiene por qué ser afectada la salud de la persona, porque él va a estar muy educado, muy instruido, muy formado en lo que debe hacer. Entonces, ¿y para qué sirve toda esta preparación? Sirve para defendernos de muchísimas, de cientos de miles de enfermedades. Se considera y se establece que nosotros nacemos con una capacidad de defender de clones preformados, donde van a ser estos activados por los propios patógenos para esa respuesta que va a necesitar para atacarlos, ¿no? Entonces, estos clones preformados así mismo se forman de miles, y nosotros estamos preparados para más o menos infecciones de 10 a la 11 veces, es decir, imagínense cientos de miles de patógenos que nos pueden invadir y que nuestro organismo está preparado con nuestras células, con nuestros clones, en forma de clones preformados, quienes van a ser los que van a atacar y van a activar la respuesta inmunitaria, que eso también veremos más adelante, y que aquí pues se activarán todos estos elementos específicos para cada uno de estos patógenos que nos va a invadir. Y todo esto le hace como a través de un procedimiento que se llama selección positiva y negativa. Eso también lo veremos en capítulos siguientes. Simplemente ahorita estoy dándole una introducción de todos y cada uno de los temas que vamos a ir revisando de una manera muy profunda. Ahorita es como a grosso modo para que ya vayan ustedes teniendo la idea de cómo va a responder y cuál es el verdadero estímulo del estímulo de la respuesta inmunitaria a través de estos patógenos y su estudio, ¿no? Entonces, también hay que entender que la inmunología como ciencia tiene su historia. No es que a alguien se le ocurrió de así por así, ha pasado muchísimos años, y uno de los precursores o uno de los principales iniciadores de esta asignatura y de este estudio es que se lo considera como el padre de la inmunología, que fue Edward Jenner, que vivió a finales del siglo XVIII e inicios del siglo XIX. En aquella época, pues, y antes de eso, antes de hablarle un poquito de Edward Jenner como siendo el padre de la inmunología, como término, la inmunología deriva de un griego, de una palabra griega, como siempre, que se llama inmunitas, y que se desglosa en dos términos: in, que es negación, inmunitas, que es que está libre de cargas o impuestos. Es decir, que aquellas personas que eran inmunes se considera aquellas personas que están libres de pagar impuestos. Y hasta la actualidad vemos muchas personas que evaden los impuestos fiscales, los impuestos al Estado, y no se puede decir que es una persona inmune. En ese tiempo, en la época de los romanos, de los senadores romanos, donde habían este tipo de personas que se le daba esa dignidad de que sean personas inmunes, es decir, que no paguen impuestos. Ese término se lo acuñó en aquella época. Sin embargo, como que no iba coherente, no iba acorde a lo que realmente es la inmunología. Y es así, como les digo, con Edward Jenner también empezó el estudio de la inmunología. Sin embargo, ni él tampoco le daba un concepto específico a la inmunología, sino fue después con Louis Pasteur, que también fue un científico francés, quien él predijo o estableció que la palabra inmunología derivaba del término immunior, o sea, en inglés, en francés, immunior, que significa in, desde dentro, desde el interior, y munera, que era armas, artillería, defensas, armamentos. Es decir, que todos nos defendemos desde adentro, ¿no? La defensa viene desde adentro, es decir, que ahí sí hay un poquito más de relación, que podríamos hablar de un término más que puede significar lo que es inmunología, y que de esa manera entendemos cómo el término de inmunología es un poco más claro, se podría decir, ¿no?
padre de Edward Jenner, como les dije, se lo considera el padre de la inmunología. En los años que él nació, vivió, estaba podríamos decir, el continente europeo estaba atacado por una pandemia que era la viruela, una enfermedad de aquellas épocas que producía muchas afectaciones a las personas, ulceraciones eruptivas, les daba fiebre, vómito, diarrea, y prácticamente las personas fallecían y morían, así como en este momento por la pandemia del coronavirus, en aquella época era por la viruela, y las personas morían y morían, no habían, en ese tiempo no había medicina, no había exámenes de laboratorio, no había radiografías, imagínense cómo iban a sobrevivir esas personas. Sin embargo, como siempre han habido personas curiosas, interesadas por la ciencia, en esa época nació Edward Jenner y él era un niño, y como niño los médicos de ese momento, los que hacían de médicos, empezaron también a investigar cómo podían controlar esa pandemia, para lo cual utilizaban una técnica que se llamaba la variolización, y que consistía en que a los niños se les ponía en contacto con las pústulas, o sea, los contenidos que tenían esas. ¿Alguien me está pidiendo hablar? Yo, doctora, le quiero preguntar si es que está pasando las diapositivas, porque solo se ve una. No, no, es que estoy hablando acerca de una historia que eso Ya. simplemente va Y a una quedar cosita igual, más. igual va a quedar grabada la clase y pueden Me ver la dicen los clase. chicos que no se puede ver las diapositivas en el Moodle. Se sale error, el link sale error de las diapositivas. Ah, es que recién esta clase es la clase magistral, entonces no van a poder ver, ya hoy día la subo. Ya listo, doctora. Era eso nomás. No, Gracias. las otras clases eran introductorias, bueno, igual, este, ahorita le estoy hablando en términos generales de los contenidos que vamos a revisar. La materia está, lógicamente, me gusta explicarles en detalle lo que vamos a ver en los contenidos posteriores. Estaba hablando acerca de la historia de Guardianes como padre de la inmunología, es parte de la historia, es importante saber de dónde venimos, cómo estamos y cuál es nuestra proyección para el futuro. Y es importante saber de dónde nació todo este estudio. Siempre tenemos que recordar y vivir, tener el conocimiento de todo, ser bastante amplio en esa parte, ¿no? Como les explicaba, a los niños se les hacía como una especie de herida en el dedo y se aplicaban las pústulas de estos pacientes que tenían viruela. ¿Qué es lo que querían comprobar? Si estos niños sobrevivían o no a ese virus, porque ellos no sabían si era virus, bacteria, qué era. Simplemente se morían las personas, pero la característica era que se les formaba esas pústulas. Entonces, le envolvían al niño en la manito, le envolvían con una manta, lo que sea, y los encerraban en cuarentena, 40 días en un establo. Imagínense en aquella época sucio, maloliente, con otros niños, para comprobar si sobrevivían o no sobrevivían a esta inoculación, porque era una inoculación que les hacían, y que se llamaba variolización. Con eso, pues, en ese establo, en ese lugar, todo inhóspito, tenían que estar los niños 40 días, donde tenían que hacer sus necesidades biológicas, tenían que comer, dormir, y prácticamente un desastre. Ahí era una situación cruenta para los niños, de los cuales muchos morían, y entre esos niños estaba Edward Jenner. Él experimentó toda esa situación, pero él, por arte de no sé qué, él sobrevivió a esa prueba y fue creciendo, y cuando ya se hizo, en ese tiempo quiso estudiar medicina y se transformó en un gran médico que era un poco ortodoxo para aquella época. O sea, él era muy visionario, él tenía otras ideas y muy preocupado de la salud pública, para lo cual veía que, pero él
era tan inteligente que se empezó, o le gustaba la ciencia, que empezó a observar cómo las que ordeñaban las vacas, que también tenían la viruela vacuna, y también estas personas tenían viruela, sin embargo, máximo les daba esos síntomas, pero no morían. Entonces él empezó a tener inquietud y curiosidad por estos casos, y decidió que al hijo de su jardinero, que tenía 8 años, le preparó una solución con estas pústulas de esta mujer que tenía, en este caso, viruela vacuna, y le inoculó al niño, al hijito del jardinero. Después del procedimiento, el niño no reaccionó muy bien, se le presentó ninguna reacción adversa, y posterior a eso hace otra prueba y coge la pústula, pero ya de una persona que tuvo viruela humana, y se dio cuenta que el niño respondió muy bien, no se enfermó, nunca se enfermó, y ya él escribía todos esos eh, prácticamente estudios que hizo, y luego hizo prueba con 20 personas que también prácticamente no se enfermaron y respondieron muy bien a ese estudio. Él hace un documento y entrega allá, así como aquí existe sociedades de médicos donde se analizan los casos de los médicos, donde hay congresos de médicos. Allá también en aquella época había en Gran Bretaña un centro donde los médicos estudiaban los casos, veían las investigaciones de los médicos de aquella época, pero subestimaron el trabajo de Edward Jenner, prácticamente no lo tomaron en cuenta, consideraron que no tenía los argumentos ni los fundamentos necesarios para ser aprobado. Por lo tanto, Edward Jenner se decepcionó, pero él siguió en la investigación sin importarle si la aprobaban o no la aprobaban por este centro de médicos que analizaban estos estudios científicos. Y posterior a eso, él se hizo tan famoso en toda Europa que en aquella época empezó la guerra entre Francia y Gran Bretaña a través de Napoleón Bonaparte. Él se enteró de que Edward Jenner estaba vacunando, o sea, en ese tiempo ya se podía hablar de una vacunación, que las personas se salvaban de sufrir de viruela, y él le pide a Edward Jenner que vacune a todas sus tropas, y como gratitud libera a unos 2 presos militares, pues de ingleses, porque era entre Gran Bretaña y Francia la guerra en ese momento, con Napoleón Bonaparte, y se salvan toda esta tropa. Entonces, de ver todo este éxito que tuvo Edward Jenner, ya en ese momento la Academia de Médicos, en este caso de Gran Bretaña, aceptaron el trabajo de Edward Jenner y prácticamente empezó la vacunación, y a través de eso ya empezaron a vacunar, y se empezó ya después con otros médicos, y es así que va evolucionando la inmunología, intervienen otros profesionales, muchos sabios en diferentes ciencias, en genética, en microbiología, en patología, en química, todos intervienen en en este inicio de este estudio de la vacunación. Y para que ustedes sepan, recién en el año de 1980 se erradica la viruela, es decir, que pasaron 200 años para que sea erradicado totalmente la viruela. Ahorita ya no hay, porque la vacuna y todo el mundo puede enfermarse, ni nadie se sabe que se muere por viruela. Alguno de ustedes le ha de verdad dado chiquito, le da ciertas reacciones la vacunan y pare de contar, no tienen que estarse muriendo como ahora con el coronavirus, así mismo tendrá que pasar muchos años para que ya esté erradicado, como muchas enfermedades infecciosas con el tiempo se erradican, ¿no? Y es por eso que la vacunación tiene aproximadamente 300 años, y muchas enfermedades han sido erradicadas por esta de innovación en la ciencia que la hizo Edward Jenner en su momento haciendo este experimento. Se sabe que muchos científicos, por eso es que la inmunología es una ciencia muy moderna, casi muy joven, y ha habido a partir de este siglo, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX,
ya hubieron muchas investigaciones en el campo de la inmunología, tanto así que empezaron a dar premios Nobel, y de esos premios Nobel, casi de 200 premios dados a diferentes ciencias, 56 de esos premios Nobel fueron asignados a los estudios en inmunología, que fueron ganados por bioquímicos, por médicos, todos aquellos científicos que se dedicaron al estudio, pues, del sistema inmunitario, y aparecieron muchos descubrimientos de la fagocitosis, la inflamación, los mecanismos del sistema de complemento, muchos que está dentro de la historia de la inmunología, para que ustedes un poco más sepan que esta especialidad de la inmunología es nueva, y hay mucho todavía por descubrir, y ustedes ya les va a quedar la semilla, la base para que sigan con esas investigaciones de muchas personas que han dado sus capacidades para servir a la humanidad a través de la ciencia, ¿no? Entonces quería hacerles ese recuerdo de esos conocimientos para que le vean la importancia de la asignatura, ¿no? Lenta la... Entonces, ya vemos que el sistema inmunitario va a provocar una respuesta inmunitaria, y que esta respuesta inmunitaria va a ser el conjunto de acciones que emprende el sistema inmunitario contra una infección, tanto para eliminarla como para prevenirla en el futuro. Entonces, también esto es la respuesta inmunitaria, y hay otro término que se utiliza mucho, que es la inmunidad. La inmunidad es la resistencia a las infecciones. Es decir, que somos inmunes, somos fuertes, somos valerosos frente a las infecciones. Entonces, inmunidad, respuesta inmune y el sistema inmunitario, y qué es inmunología. Entonces son 4 conceptos que ya más o menos conocen y que no deben confundirse. Como saben, ya les he explicado, el sistema inmunitario tiene que defendernos de lo no propio, de lo que no es nuestro, de lo patógeno, de las amenazas y de lo extraño. Y ya vimos cuáles eran las amenazas y cómo el sistema inmunitario tiene que utilizar toda su artillería, todo su armamento, con su función poderosa de protegernos y de prevenir las enfermedades. Aquí tenemos una clasificación de los patógenos. A ver, Pamela, lea esta parte de aquí. Clasificación inmunológica de los patógenos. Microbio, ejemplo, y enfermedades extracelulares. Como microbio tenemos protozoos. Un ejemplo, trypanosoma, enfermedades del sueño. Bacterias, Clostridium y Tetanus. Hongos, Pneumocystis y neumonía. Intracelulares, protozoos, Plasmodium y malaria. Bacterias, Mycobacterium tuberculosis. Hongos, histoplasma y histoplasmosis. Virus, gripe. Muy bien. Como ven aquí, algunos ejemplos de tanto microorganismos intracelulares y extracelulares. Hay unos que son obligatoriamente intracelulares, como el caso de los virus, que estos virus no tienen una capacidad de reproducción y necesitan de una célula de todo su potencial de reproducción para poder replicarse. El virus como tal no tiene, es simplemente un microorganismo sencillo, pero necesita una célula para replicarse, en tanto que existen parásitos que deben ser obligatoriamente extracelulares, como el caso de las tenias, de las lombrices, que son muy grandes y por lo tanto no pueden ser englobados por una célula, y por lo tanto pues tienen que estar fuera de las células. Tenemos aquí el ejemplo de estos diferentes microorganismos que producen las diferentes enfermedades. Imagínense todas estas enfermedades que producen.
y ahora se podría poner virus, coronavirus, productor de el síndrome el síndrome respiratorio agudo, ¿verdad? Ya tendríamos que aumentar esa parte, ¿no? Entonces, ya para nosotros poder ver cómo nuestro organismo va en los diferentes procesos de defensa, ya tenemos que revisar las defensas externas e internas de nuestro organismo. Sabemos que nosotros nos protege un órgano muy importante, se podría decir un tejido muy importante, que es la piel, ¿verdad? La piel y las mucosas casi abarcan el 100% de nuestro cuerpo, la piel y las mucosas. Entre las mucosas tenemos, a ver, Jonathan Suárez Gómez, Johanna. Dígame cuál es, usted conoce cuál es las mucosas que usted conoce. ¿Cuáles mucosas usted me puede nombrar? ¿Está ahí o no? Sí, mija, aquí estoy. A ver, ¿no recuerda? No, mis. A ver, Karen Rubio. Ya, la barrera de piel ya todos sabemos, ¿no? Pero ¿cuáles son las mucosas de nuestro organismo? El tejido mucoso. Los ojos, nuestra mucosa ocular, la mucosa geniturinario, la mucosa respiratoria, una esofaringe se podría decir, respiratoria, y nuestra mucosa gastrointestinal. Estas mucosas, al igual que la piel, es la primera barrera de nuestro organismo. Y estas se consideran las barreras primarias que tiene que sortear el patógeno, el microorganismo o cualquier cuerpo extraño para ingresar al mismo y atacarnos y hacer toda su invasión, ¿verdad? Esta línea de defensa caracterizada por la piel, y que va a tener algunas características muy importantes, tanto físicas, químicas como biológicas, para impedir que estos microorganismos invadan y puedan provocar todas estas infecciones. Como ustedes se dan cuenta, en la mucosa respiratoria, que es nasofaringia, y de la parte que recorre todos los pulmones, esta mucosa va a impedir que tienes esos cilios que sirven como estos células ciliadas que actúan como escoba, barriendo, limpiando todo lo que llega. Por eso es que, como ustedes pueden ver, fisiológicamente tenemos estos cilios en nuestra nariz, que son los pelitos, que por algo están ahí. Hay muchas personas que se cortan, que les estorba, sabiendo que eso sirve para atrapar todos estos cuerpos extraños, todas estas partículas que pueden estar ingresando, y por ahí ya hacen un efecto de barrido a través de las vías respiratorias. A nivel de la piel tenemos las glándulas sudoríparas que a través del sudor eliminan, expulsan todo aquello que pueda estar ingresando a través de nuestros poros. Y es bueno por eso que siempre hidratarnos para poder permitir que haya esta función, ¿no? De cuando hacemos ejercicio, una actividad, cuando estamos en este clima tropical, siempre estamos
haciendo funcionar a nuestras glándulas sudoríparas, y ese sudor limpia, elimina, expulsa todo aquello que pueda estar ingresando. Entonces, una excelente barrera, ¿no? También tenemos las glándulas sebáceas, ese sebito, ese aceite que eliminamos a través de nuestro cuero cabelludo, de nuestra piel, permite pues también que como que evita que ingrese estos patógenos a través de estos ácidos grasos que está conformada esta sustancia, y que impide pues que todos estos microorganismos ingresen. ¿Y por qué no decirlo en la parte de la mayoría de la piel, que siempre nuestras células se están regenerando? Siempre ustedes ven que no nos damos cuenta porque son microscópicas las partículas de las células epidérmicas que se descaman diariamente. Tienen un tiempo de vida de 7 días. Y es lo que le hablaba de la enfermedad autoinmune, saltándome a este caso, que aquellas personas que tienen esta enfermedad autoinmune por una alteración del sistema inmunitario, aquí el sistema inmunitario desconoce a las células y las ataca, y por eso esas personas, normalmente sus células de una persona normal, de un tejido normal, tienen una vida de 7 días. Pero una persona con psoriasis se le descama inmediatamente a los 1 o 2 días, y siempre están esas pieles laceradas, enrojecidas, desprotegidas por esta enfermedad. Entonces, la descamación también sirve como para levantar, para expulsar y para eliminar a través de la muerte de la célula normal, que tiene un tiempo de vida de 7 días, también desprender con ella a todos aquellos microorganismos que por algún motivo se quieran estacionar en esa zona y puedan querer ingresar a perjudicar nuestra salud, ¿no? Y ni que se diga en cuanto al tejido, a la mucosa gastrointestinal, esta gran mucosa que cubre todo nuestro tracto, desde la faringe, laringe, esófago, estómago, intestino, y hace todo un recorrido. Como yo les decía, hay muchos microorganismos que ingresan a través de los alimentos que ingerimos. Estos alimentos, lógicamente, pueden estar contaminados, y habrá muchas dentro de su camino, de su recorrido, sustancias que van a impedir que se anide en el sistema gastrointestinal, como el caso del mucus propio de la mucosa gastrointestinal, que sirve como barrera. También hay la producción de los ácidos biliares, de los ácidos gástricos, ese pH tan cruento para las bacterias, que muchas de ellas no sobreviven a este pH fuerte que tiene las secreciones digestivas. Y luego tenemos la flora intestinal, que conocida también como microbiota, que nos va a ayudar para atacar a esos patógenos, porque estas bacterias son saprófitas, son inofensivas y son positivas para nuestro organismo, y que más bien nos ayudan en la digestión, en la metabolización y en muchos mecanismos que ustedes ya han estudiado de las funciones digestivas, ¿verdad? Entonces, con todo esto sabemos que estas características físicas, como son esta unión de estas células epiteliales muy fuertemente unidas a través de sustancias que son como un cemento, que no permite que no se haga ninguna apertura, ninguna puerta de entrada para el ingreso de ningún microorganismo, ningún patógeno, como una acción, como una característica física de este tipo de defensas. Del mismo modo, en el caso de las características químicas, como son el pH, la acción de muchos ácidos grasos, todas estas características químicas que también hacen de esta barrera primaria muy importante para protegernos de la invasión de patógenos. Y en la parte biológica, pues tenemos la presencia de nuestra microbiota, que
con un número de 500 de especies aproximadamente que están en nuestro intestino y que nos ayudan para evitar la invasión pues, de estos patógenos, ¿no? Esto en cuanto a la primera línea de defensa. Ahora, la primera línea de defensa se dice que son los médicos, ¿no? Así más o menos, la primera línea de defensa de nuestro organismo es esta barrera primaria, que es la piel y las mucosas, y que nos van a defender, ¿no? Pero ¿qué pasa si nosotros nos vamos a la playa y andamos descalzos o en la casa o estamos haciendo alguna actividad en la cocina, nos cae algo caliente, en la playa por andar descalzos se nos penetra un cortopunzante, por ahí algo que se perfora, que se abre una puerta entrada, entonces ahí se está lesionando esta primera línea de defensa y va a ser proclive para el ingreso de bacterias, de patógenos que nos puedan hacer daño. Aquí ya ha sido algo físico que ha sucedido porque ya como barrera primaria ha utilizado el arsenal un poco propio suyo, así como en este caso podremos ponernos como ejemplo de que la civilización, el mundo, la sociedad humana, en todas las épocas ha habido guerras, ¿no? Por ejemplo, Joel Murillo, ¿cómo han sido los armamentos? Acuérdese de lo que usted ha estudiado, esas historietas. Antiguamente, ¿qué armamentos utilizaban los primeros que luchaban por tierras, por tantas cosas? Joel Murillo, ¿sí me escuchan? Sí, depende. A ver, aquí se utilizaban lanzas. Muy bien. Y después, pongámonos primero que eran las piedras con los prehistóricos. Se tiraban piedras y hacían... Eran resorteras para lanzarlas. exactamente, muy bien, ¿no? Y luego, ¿cómo ha ido avanzando el armamento, que es, digamos, la defensa, la protección? Luego implementaron fabricar armas a través de piedras, madera. Ujú. ¿Y ahí? Cuando se descubrió el fuego, creo que ahí empezó lo que era calentar el metal para construir armas No sofisticadas. Y más o menos, acuérdese de lo que ha visto en películas, en cosas así, algo muy, muy resumido, ¿no? O no ha visto usted películas así, no sabe lo que pasaba en la época de los vikingos, ya me dice que eran las lanzas, en la época de Napoleón Bonaparte que utilizaba. No recuerdo. Las Yo también espadas. exactamente, las espadas. Doctora, pero los vikingos ya eran bien civilizados y tenían hasta guillotina ya. Bueno, por eso le estoy diciendo que más o menos recordemos cada época. O sea, ahorita no estamos dando clases de momento, sino que como por un ejemplo, para que vean cómo ha ido evolucionando las defensas utilizando ejércitos de diferentes tipos, con diferentes armamentos. Eso quería correlacionar con lo que estamos estudiando. En este momento estamos viviendo la primera línea de defensa, es decir, que utiliza un armamento bastante normal, sofisticado para defendernos de todo el ataque, con estas barreras epiteliales que utilizan fuertemente, están cementadas, que están con contenidos químicos, en un ambiente ácido muy inhóspito para estas bacterias. También en la biológica, el uso puede decir que utiliza un armamento más o menos no tan sofisticado, pero que nos ayuda a impedir que... Y ahí vienen las otras líneas de defensa, las otras barreras, y a eso yo iba, que a medida que avanza el estudio de estas defensas, vamos a ver que cada vez y cuando el sistema inmunitario se va a especializar más, se va a
fortalecer más, se va a preparar más para el ataque de estos virus, de estos patógenos y de la diversidad de microorganismos que nos pueden estar invadiendo, ¿no? Entonces, ya aquí venimos a otra etapa, que es la inmunidad ya propiamente dicha, en que aquí se utiliza dos grandes bloques que trabajan asimismo articuladamente, mancomunadamente, para defendernos de estos agresores, ¿no? Aquí tenemos, como vimos en la primera ley de defensa, vimos a la barrera de la piel y la mucosa, los mecanismos físicos que utiliza, los epitelios de revestimiento, los epitelios ciliados, en el caso de la mucosa respiratoria, donde utiliza como barrido que hace estos cilios, estos pelitos, y los mecanismos químicos que son las secreciones, la producción de enzimas, de sustancias ácidas, de fensinas, que son sustancias de péptidos microbianos que también impiden que estos microorganismos se instalen, se hagan, prácticamente se apoderen de nuestros tejidos, ¿no? Y como volvemos a repetir, la flora bacteriana. Entonces aquí sería esta primera línea de defensa. Pero ¿qué pasa? Como les dije, podemos lesionarnos, podemos cortarnos, podemos quemarnos, ya ahí viene otro tipo de defensa que es la inmunidad innata, que es una segunda línea de defensa donde ya el sistema inmunitario va a utilizar mecanismos mucho más agresivos, mucho más, se podría decir, sofisticados, donde va a exterminar al patógeno porque él ya logró pasar esa primera barrera, llega a la segunda barrera y se va a encontrar con esta inmunidad innata. Para lo cual tenemos que, de antemano les digo que esto ustedes tienen que comprender muy bien, porque de eso depende todo el estudio casi del sistema inmunitario y sus mecanismos de defensa. Porque vamos a estudiar la inmunidad innata frente a las bacterias, la inmunidad adaptativa frente a las bacterias, inmunidad innata frente a virus, inmunidad adaptativa frente a virus, y así sucesivamente vamos a estudiar cada uno de los microorganismos, cómo en cada una de las líneas de defensa, cómo actúa el sistema inmunitario en estas dos ramas, en estos dos segmentos muy importantes que van a trabajar articuladamente, ¿no? La inmunidad innata, como su nombre lo indica, es obvio pensar que nacemos con ella, y casi todos los seres vivos tienen este tipo de inmunidad, tanto el reino animal como el reino vegetal. En tanto que la inmunidad adaptativa solamente es exclusivo de los vertebrados, que eso ustedes puedan diferenciar bien. La inmunidad innata, nacemos con ella. Una de sus características es que es inespecífica. Es decir, que la inmunidad, en el caso de defendernos, no está mirando si es una bacteria, si es un virus, si es una neoplasia, si es un tumor. Y sabemos que los tumores también son cuerpos extraños, que el organismo tiene que defendernos porque por circunstancias que no se conoce o por circunstancias ambientales, ciertas células se ven modificadas, sus proteínas superficiales se ven alteradas y se transforman en tumores. Entonces estos tumores también pasan a formar parte como que de esos cuerpos extraños que el sistema inmunitario tiene que reconocer a través de la inmunidad innata. Entonces, como les digo, la inmunidad innata no va a saber si es un tumor, si es una prótesis, si es una bacteria, un parásito. Su tratamiento va a ser el mismo para cualquier tipo de amenaza que se presente en nuestro organismo. Y vuelvo a insistir en el ejemplo, puede ser una bacteria de color rojo, de color verde, de color amarillo. Él no va a decir, sí, porque es color rojo, le voy a tratar de una manera, o que es de color amarillo y de otra manera. No, es el mismo tratamiento, es decir, la acción, la defensa, el combate contra ese agente externo va a ser el mismo. Entonces, por eso se dice que es inespecífica. Y
prácticamente es la primera en presentarse una vez que este microorganismo ingresa a nuestro organismo, y lo ataca, lógicamente. Esta inmunidad innata no tiene memoria, es decir, que no es que después que ya exterminó al patógeno, exterminó a la amenaza, la inmunidad innata no va a recordar si la próxima vez el mismo patógeno viene a atacar, igual lo tratará de la misma manera. Es decir, va a producir todo el proceso infeccioso que se sucede con la inflamación, con la fagocitosis, con la presencia del sistema de complemento. O sea, todos los elementos de la inmunidad innata van a participar, porque esta inmunidad nunca va a acordarse de que, yo ya la otra vez entró, lo ataqué y ya me acuerdo cómo era. La inmunidad innata se va a olvidar, es decir, que cada vez que entre es como que fuera por primera vez que lo está tratando. Entonces, por eso se dice que no tiene memoria, que no recuerda, que no tiene como una reseña histórica de que sí, ahí estuvo, este patógeno entró hace un mes y como ya lo conozco, es facilito ahorita destruirlo. No, tiene que hacer todo el proceso desde el comienzo hasta el final. Y si logra combatirlo, en buena hora. Si no, tendrá que pasar a la otra etapa que ya veremos más adelante, que es la inmunidad adaptativa, para poder al fin combatirlo. Entonces, todo un proceso. Y eso es lo que ustedes tienen que saber bastante dominar. ¿Cuáles son los pasos que sigue esta inmunidad innata? Son varios pasos. Y como les digo, les estoy dando una forma resumida, porque ya lo vamos a ver con detalle en cada uno de los temas, como les expliqué, que van a estar asignados en las exposiciones y que van a preparar para las presentaciones. Lógicamente les daré una inducción previa a eso en cada tema, que va a ser evaluado como parte del conocimiento, ¿verdad? Entonces, la inmunidad innata tiene 4 pasos, que son el traslado de las células del sistema inmunitario al sitio de lesión e infección. Es decir, si por ejemplo me corté con una aguja, me pinché con una aguja, y al pincharme se hizo una puerta de entrada en un tejido y penetró una bacteria. Y como digo, aquí ya mi primera línea de defensa no tuvo nada que hacer, porque simplemente se abrió el tejido y entró directo hacia adentro. Entonces ahí es donde interviene la inmunidad innata, que es la que en primer contacto va a estar. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Que si yo me hinco en una parte de mi organismo, de mis miembros, y por ahí al lado está pasando, ustedes saben que las células del sistema inmunitario son las células que forman parte de la sangre. A ver, recordemos cuáles son esas células que forman parte de la sangre. A ver, Isamar Capuz. Por eso les digo que si me ponen los nombres, Isamar no está. Después tomo la lista y si está. Isamar Capuz no está. No sé si es Isamar, no sé si estarán los nombres ahí de ustedes, porque todos no están cumpliendo con la regla de los acuerdos pedagógicos que dijimos que tienen que, mientras tienen la clase, tener el... Isamar no está. A ver, Melanie Maldonado. Melanie. Dígame, doctora. A ver, ¿cuáles son las células de la sangre que conforman la sangre? Los glóbulos rojos. O sea, los neutrófilos, los basófilos. ¿Ya? Esto ya ustedes, de hecho, que tienen que recordar, esto ya lo revisaron en hematología. Las células que forman parte de la sangre son los glóbulos rojos, hematis, los glóbulos blancos, leucocitos y las plaquetas o trombocitos. No se olviden de eso.
A ver, Maoli Orellana. ¿Está Maoli? Dígame, doctora. Abra su cámara. Dígame. Se olvide que estamos en actividad presencial y por lo tanto tienen que estar atentas a, porque en cualquier momento les hago cualquier pregunta y todo esto va a ser evaluado. Maoli, ¿dónde está? Aquí estoy, doctora. Ya. Dígame la clasificación de los leucocitos. ¿Cómo se clasifican? Bueno, parece que no se recuerda. No Alguien que recuerdo. recuerde sin estar mirando el internet, porque aquí no es cuestión de mirar el internet, sino recordar. Si no recuerda. Y granulocíticos. Muy bien, entre los granulocíticos, ¿cuáles son? Eran los linfocitos y monocitos. Ujú. Y los granulocíticos eran los neutrófilos, basófilos y eosinófilos. Muy bien, entonces las células características del sistema inmunitario son los leucocitos. Entonces los leucocitos, ustedes cuando estudiaron hematología, hicieron el frotis sanguíneo periférico, pudieron estudiar ahí la clasificación y cómo cada uno de ellos se distingue uno de otro por la forma de sus núcleos, ¿verdad? Entonces, unos son que tienen gránulos, otros que no tienen gránulos, y de acuerdo a eso va su clasificación. Entonces, como le explicaba, en la inmunidad innata, el patógeno ingresa al microorganismo y quienes están circulando en la sangre son los leucocitos. Estos leucocitos que pueden ser neutrófilos, que pueden ser monocitos, a través de mensajeros químicos que tienen las células de nuestro organismo, que son las citoquinas, van a enviar un mensaje a estos leucocitos que vayan a ese sitio, que ahí hay algo extraño, que tienen que atraparlo, que tienen que fagocitarlo, que tienen que digerirlo y destruirlo. Entonces, estos leucocitos, lógicamente, son llamados a través de estos mensajeros químicos y llegan a ese sitio de lesión o de infección. Entonces, esa es la primera etapa de la inmunidad innata. El traslado de estas células del sistema inmunitario a este lugar donde se encuentra el patógeno. En la segunda parte ya va a haber la presencia del sistema de complemento, que son una serie de proteínas que se van a aparecer en forma de cascada una detrás de otra y que van a rodear, que van a señalizar a través de un método de opsonización que se llama, que van a indicar que a ese es el que tienen que destruirlo, tienen que exterminarlo, ¿no? Una vez que ya llegan los leucocitos, se produce la fagocitosis, llegan las células asesinas naturales, la natural killer, los macrófagos, los digieren, los atrapan, como términos comunes se los comen, y luego los destruyen lógicamente, y finalmente viene la limpieza o remoción del sitio. Es decir, aquí no pasó nada, ya ese patógeno fue destruido por nosotros y ya con esto quedó solucionado. Está como un ladrón, cuando lo atrapan, lo llevan a la cárcel y dejaron limpio esa zona, que no haya otra vez otro incidente, otra situación desagradable ahí. Entonces, eso lo hace muy rápidamente, eso lo tiene que hacer dentro de las 6 a máximo 5 días que se demora la inmunidad innata de actuar. Es como cuando le sale un granito, ustedes ven en la cara, siempre hay personas que sufren de acné, aquí no le ha salido una espinillita, ¿no? Uno ve que primero está como enrojecida y está inflamando, es decir, que ahí están las citoquinas, estas células de nuestro tejido están mandando mensajes químicos a los leucocitos que se acerquen ahí a combatir ese patógeno. Luego aparece como una pus, como una cosa amarillita, que es llena de leucocitos, que son piocitos que se han comido a todas las bacterias,
y que se forma como pus. Por eso se llaman piocitos a los leucocitos que contienen ya en forma dentro de su célula a estos microorganismos. Y finalmente esto se sale, se revienta, se elimina, y finalmente a los 3, 4 días ya vemos que el granito ya está sequito, que ya no pasó nada, y con el tiempo todo se cicatriza y no pasó nada. Esa es más o menos un ejemplo cómo funciona la inmunidad innata, ¿no? Por estos pasos importantes que tiene que dar. Pero ¿qué pasa con ciertos microorganismos que no logran, que son más astutos, más aguerridos, más avesados, y les importa un bledo esta inmunidad innata y prácticamente no son eliminados, y aquí esta inmunidad innata tiene que pasar a la inmunidad adaptativa para ver con este tipo de inmunidad de una vez por todas se extermina, se elimina a este patógeno, ¿no? Entonces, en esta inmunidad innata vamos a ver cómo es la inflamación, cómo es la fagocitosis, cuáles son los sistemas de complemento, todos estos términos que les estoy hablando, cuáles son los elementos, moléculas y células del sistema inmunitario que intervienen, todos los mecanismos en sí de este importante sistema, y como le estoy dando en forma resumida, como para que tengan una idea, y en el momento que ustedes ya estudien, investiguen, se acuerden de todo este procedimiento que te estoy tratando de hacerlo muy, pero muy resumido, porque esto es bastante complejo y muy extenso, ¿no? Que ya lo vamos a ver en capítulos posteriores. En esta última etapa, que es la tercera línea de defensa, las células importantes del sistema inmunitario que intervienen son los linfocitos T y los linfocitos B. Estos linfocitos son característicos o principales de la inmunidad adaptativa. ¿Y por qué se dice inmunidad adaptativa o específica? Porque aquí ya va a haber una acción profesional, específica, especializada contra determinado patógeno. Es decir, aquí ya el sistema inmunitario no va a atacar a todos de igual manera. Tendrá que preparar cada ataque específico, exclusivo, único para cada patógeno. Es decir, que si a mí se me ingresa una bacteria en forma de coco, pues contra ese coco me va a hacer la inmunidad adaptativa un ataque, un procedimiento, un tratamiento específico, especial, exclusivo para ese coco. Si me entra una bacteria en forma de bacilo, pues será exclusivo de ese bacilo, y así sucesivamente con los virus, con los hongos, con todo tipo de patógenos de cuerpos extraños que ingresen a mi organismo. Ya será, como dice, un mecanismo específico que se va a adaptar a mi organismo, por eso se llama adaptativo o específico, o inmunidad adquirida, porque eso la adquiero. Entonces, este tipo de inmunidad, si tiene memoria, si vuelve a ingresar otra vez el mismo... Sí, no se me adelante, mija, que a eso iba. Por eso esta inmunidad especialmente tiene memoria, es decir, que va a recordar, va a haber una reseña histórica de que verdaderamente yo estudié ese patógeno y lo voy a recordar a través de un procedimiento, que eso ya también lo vamos a ver muy, muy avanzado posteriormente, que es la formación de los anticuerpos, que son estos inmunoglobulinas, que son proteínas que nos van a defender, y es lo que en estos momentos, como ustedes ya tienen conocimiento, se habla tanto de los anticuerpos. Ay, que me voy a hacer el examen para ver qué anticuerpo tengo, el MLG. O me voy a hacer la prueba de PCR porque voy a hacer el antígeno. Yo les dije que el antígeno es el cuerpo extraño, es el virus, ¿verdad? Y el anticuerpo va a ser esas defensas creadas por mi sistema inmunitario para contrarrestar a este patógeno. Y es lo que nos están haciendo con la vacunación. Nos están incorporando
un antígeno, que es una proteína muy parecida, porque en este caso es el ARN sintético, es algo sintético, con un modelo proteico del coronavirus, que una vez inoculado en mi organismo, mi sistema inmunitario lo va a estudiar, lo va a revisar, lo va a analizar profundamente y va a formar los anticuerpos propios para esa proteína. Es decir, que en el momento que en verdad me contagie con coronavirus, ya tendré los anticuerpos para luchar contra ese patógeno sin que se replique, sin que se invada y que me dé las complicaciones propias del coronavirus, como son el síndrome de respiratorio agudo y tantas complicaciones que da la salud de las personas, ¿verdad? Entonces, lo que me están inyectando es un antígeno para estimular a mis, porque ustedes saben que el sistema inmunitario es estimulado o va a crear una respuesta inmunitaria frente a algo extraño. Y con eso se forman los anticuerpos, que son inmunoglobulinas, que también vamos a estudiar todas las clases de inmunoglobulinas que hay para cada caso y cómo estas inmunoglobulinas se forman. Entonces aquí viene la parte como quedamos en la inmunidad innata, ¿verdad? ¿Qué pasaba con la inmunidad innata? Los macrófagos se comían a los patógenos y como estos patógenos prácticamente eran más resistentes a esta línea de defensa, como que no les hacía como decir ni cosquilla. Entonces, ¿qué pasa ahí? Estos macrófagos lo digieren al patógeno y presentan ante el linfocito T las proteínas que son los epítopos, o sea, las partes del antígeno ante los linfocitos B, porque las dos células importantes del sistema inmunitario que actúan en la inmunidad adaptativa son los linfocitos T y B, en tanto que la inmunidad innata son el resto de células, neutrófilos, macrófagos, que eso también vamos a estudiar, células dendríticas, las natural killer y otros tipos de células que ya veremos. Como les digo ahorita, les estoy haciendo un resumen para que entiendan, porque ya viene lo fuerte después cuando ustedes estudien cada elemento por separado, pero ya van a tener una idea base para que luego no se les complique mucho el aprendizaje. Entonces, ¿qué pasa? Estas proteínas son presentadas ante los linfocitos, porque aquí también tendremos que estudiar la clasificación de los linfocitos, que se clasifican en linfocitos T-helper, que son los colaboradores, los ayudadores, los auxiliadores, porque en helper en inglés significa auxilio, auxiliar, ¿no? Entonces, este nombre viene de un término inglés, linfocito T-helper. Luego tenemos los citotóxicos, que son aquellos que producen la apoptosis, es decir, la muerte del patógeno, y los linfocitos T de memoria, que también sirven para recordar que a ellos son los que tienen que atacar, ¿verdad? Esta presentación, que también estudiaremos otro capítulo de los células presentadoras de antígeno, estas van a presentar ante los linfocitos T, que a través de las células plasmáticas van a elaborar los anticuerpos específicos contra este patógeno. Y de esa manera, pues, ya va a quedar la memoria de tal manera que cuando haya el contacto en una segunda ocasión con el patógeno, ya estemos preparados, especializados para combatir a este microorganismo, a este cuerpo extraño, a esta amenaza, ¿no? Eso es en forma resumida en cuanto a estas tres líneas de defensa que vamos a estudiar. Como ya aquí vemos, ya en forma más resumida, la inmunidad innata, bien específica, tiene casi todos los seres vivos cuentan con este tipo de inmunidad, carece de memoria inmunológica, pero es muy rápido. Ustedes saben que tiene que máximo de 6 a 5 días demora el proceso, en tanto que la inmunidad adaptativa es un poco más, aparece a los 10 días, por eso es que un poco combinando el conocimiento, les digo que cuando uno se pone una vacuna, prácticamente los anticuerpos aparecen a los 10 días, es decir, recién a los 10 días podemos decir que estamos desarrollando una
resistencia o una inmunidad frente al virus. Mientras tanto, en esos 10 días antes podemos contagiarnos, y por eso ahí vienen los porcentajes de efectividad de las vacunas. El uno es el 97%, el otro el 50%, por la cantidad de personas que se van a contagiar y otras por las que no se van a contagiar. Por ejemplo, hablaban de la Pfizer, y de la Moderna, que tienen más o menos un 95-97%, es decir, que de 100 personas vacunadas, 97 no se van a enfermar, y 3 y 4 sí se van a enfermar. Tanto con la Sinovac es 50%, 50 se van a enfermar, 50 no se van a enfermar. Pero si se enferman tampoco es que van a llegar a la letalidad, ni peor, o sea, cosas complicadas de su enfermedad, la morbilidad. Pero sí va a estar protegido, ¿no? Pero de ese porcentaje, el 50% sí se va a enfermar, el otro 50% probablemente no se va a enfermar. Esas son las probabilidades, porque todo está en estudio, no está todo totalmente esclarecido, porque esta ciencia es bastante enigmática y hay muchas cosas que todavía ni los mismos científicos se sorprenden. Miren ahora mismo que la variante por acá, que no sé, que sí la vacuna protege todas las variantes, y así por el estilo, tantas teorías que hemos tenido durante estos 2 años de epidemia, de pandemia, y hasta ahora está todo claro, pero bueno, esperemos con la inmunidad en rebaño, que se dice que estemos el 70% de personas vacunadas, ya se podría decir que hay bastante resistencia a las infecciones de la mayoría de la población, y con eso se podría llegar a la normalidad. Pero bueno, esto para introducir a nuestro campo, que pero que estamos tan inmersos en eso, ¿no? Entonces, aquí vemos la inmunidad, las características básicas, como les hablé de los pasos que sigue la inmunidad, que eso lo vamos a ver a detalle cuando estudiemos cada capítulo. Es inespecífica, no identifica patógenos concretos, sino más bien a grupos de patógenos, es decir, a una familia de patógenos. Vemos aquí la primera línea, esta es la piel o mucosas, y generalmente quienes intervienen son el tejido epitelial. La segunda línea, los fagocitos, que son las células del sistema inmunitario, que actúan con esa capacidad fagocitaria de atrapar, de digerir, de comerse a estos microorganismos, que son células del sistema inmunitario, y finalmente los anticuerpos, que son parte de la inmunidad adaptativa y que son moléculas, y como molécula están en los humores de nuestro cuerpo. Es decir, a los humores antiguamente no es humor de risa, de diversión, sino se decía a los líquidos de nuestro cuerpo como humores. Por lo tanto, un humor sería el plasma, el suero, la sangre, el líquido sinovial, el líquido linfático. Estos son los humores, y a través de los cuales recorre esta molécula, que son los anticuerpos, que son proteínas, por eso se llama inmunoglobulinas. Aquí tenemos ya a la inmunidad adaptativa específica o adquirida, se conoce con esos 3 nombres, exclusiva de los vertebrados, y tarda 1 semana en desarrollarse, aproximadamente 7 días a 10 días, y él es responsable de la memoria inmunológica, es decir, que con esta ya hay una base, hay un conocimiento de que en el momento que estemos en contacto con un patógeno, ya nuestro organismo va a estar defendiéndose y liberándose de las serias reacciones que nos pueda dar este patógeno, ¿no? Tiene, como siempre, es muy específica, y como les dije, tiene memoria, y de esa manera por toda la vida podrá recordar a la presencia de esa proteína, como el caso de la viruela, que solamente una vez en la vida nos enfermamos, nunca más, porque nos queda ese anticuerpo de memoria, que estaremos en contacto millones de veces con el patógeno y no nos hace nada. Como que nunca, no sé si alguno va a ser padre, madre, o son papás o mamás de niños que han tenido viruela, pero ustedes los han tratado, los han cuidado, sin embargo, nunca se contagiaron porque ustedes ya les dio. Entonces aquí tenemos un ejemplo de cómo
se produce todo este mecanismo en un resumen. Como ven, aquí en la inmunidad innata ingresa un microorganismo, atraviesa la barrera epitelial, porque aquí tiene que haber una puerta de entrada, y aquí tenemos a las células del sistema inmunitario, que son los fagocitos, que pueden ser neutrófilos, células dendríticas, macrófagos, que atrapan a los microorganismos. Mire, se los come, se los digiere. También hay la acción del sistema de complemento, que son una serie de proteínas que forman forma de cascada, que van a señalizar, que dicen aquí está el patógeno y a este es el que tienen que atrapar. Aquí tenemos a las células natural killer, que son asesinas naturales, son las que van a también destruir este patógeno a través de las etapas que le dije, de la llegada al sitio de lesión, infección, la aparición del sistema de complemento, de la fagocitosis, luego del atrapamiento por parte de las células del sistema inmunitario, luego la remoción y destrucción, la destrucción por la apoptosis que puede provocar las células natural killer, que las destruye, y la remoción luego, como que aquí no pasó nada, y esto más o menos entre 0 a 12 horas sucede, y puede prolongarse hasta 5 días, ¿no? Y una vez que si este microorganismo no es destruido, tiene que pasar a la siguiente etapa, que es la inmunidad adaptativa, donde pues aquí este macrófago lo va a presentar las proteínas, como son células presentadoras de antígeno, van a presentar a las proteínas del antígeno ante los linfocitos T. Estos linfocitos T, con sus células efectoras, con sus células auxiliadoras, con sus células citotóxicas, harán el trabajo y presentarán a su vez a los linfocitos B, quienes a su vez en una forma mancomunada van a trabajar para la formación de anticuerpos que van a ser específicos para cada tipo de patógeno. Todo esto está en forma resumida, que ya lo estudiarán más profundamente en adelante, que es bastante complejo. Los términos, ya entramos ya aquí de lleno a la inflamación, donde es parte de la inmunidad innata, como les dije, y nos quedamos hasta ahí, porque ya pueden irse para adelantarnos y ir a ver el fútbol, que